Muy buenos días. Yo soy Randall Barquero, socio de Consortium Legal en San José, Costa Rica. Es un gusto para mí darle la más cordial bienvenida a este conversatorio regional sobre un tema que sin duda creemos que formará parte de la agenda financiera y regulatoria internacional en los próximos años. Las stablecoins y los efectos, consecuencias de la Genius Act de los Estados Unidos que fue recientemente aprobada en ese país. Agradezco muy especialmente la participación de nuestros distinguidos panelistas provenientes de distintas jurisdicciones de nuestra región y con experiencia y trayectorias complementarias. Voy a presentárselos. Aquí vemos la información de cada uno. En primer lugar, Victoria Albanesi. Ella es argentina, pero basada en México. Ella es abogada, experta en derecho eh, de nuevas tecnologías y servicios financieros. Socia fundadora de Tech Legal Consulting y a través de esa asesoría aconseja a empresas tecnológicas en temas legales, regulatorios de la economía digital. Fue directora jurídica de Mercado Libre México y actualmente colabora con organismos como Endeavor y Mastercard en políticas públicas para la economía digital. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, con posgrados en la Universidad Austral, en Oxford y LSI. Muchas gracias, Victoria, por estar con nosotros. José Alberto Sosa. José es socio de DLA Piper. Eh, es puertorriqueño, está especializado en regulación bancaria, mercados de valores, financiamiento público, con amplia experiencia asesorando a bancos internacionales, empresas fintech, emisores y entidades gubernamentales. Ha representado clientes ante la SEC, la Comisión de Valores de los Estados Unidos, la Reserva Federal y otros organismos regulatorios como FDIC, FINRA y la Bolsa de Valores de Nueva York. Eh, Posee un posgrado en Derecho de la Universidad de Columbia y está admitido para ejercer el derecho en Washington, D.C., Nueva York y en Puerto Rico. Muchas gracias, José. Por estar con ustedes. Eloísa Cadenas, ella es mexicana. Es especialista en criptoactivos desde 2014. Es cofundadora de Pexo, la primera stablecoin del peso mexicano. Eh, es fundadora de Crypto Fintech. Ha asesorado a organismos como la OEA, la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores en temas de criptoactivos y tokenización. Es reconocida por The FinTech Times como una de las personas mujeres más influyentes en el ecosistema cripto y es conferencista internacional y miembro de la Academia Mexicana de Derecho Digital. Muchas gracias, Eloisa. Un placer. Bienvenida. Oliver Muñoz es panameño, abogado con más de 20 años de experiencia en banca y finanzas, mercados de capitales, fusiones y adquisiciones. Es socio de la firma Quijano y Asociados. También se ha especializado más recientemente en blockchain y activos digitales, ex asesor legal de la Comisión Nacional de Valores de Panamá. Posee una maestría en Derecho Comercial Internacional por la Universidad de Arizona y estudios especializados en mercados financieros y blockchain en instituciones como Duke University y la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido, Oliver. Qué gusto tenerte aquí. Gracias. Un placer, Randall. Muchas gracias. Finalmente tenemos también con nosotros a Fabricio Rivas. Fabricio es salvadoreño, residente en Bolivia. Es el vicepresidente de Planificación y Control de BNB Corporación. Eh, es planificador estratégico y con sólida trayectoria en la evaluación de proyectos de inversión, gestionando diferentes iniciativas de inversión y lidera proyectos de fusiones y adquisiciones a nivel local e internacional. Eh, También ha estado involucrado en proyectos de diversificación del portafolio de inversiones del grupo al cual él pertenece, incluyendo temas de activos digitales. Fabricio, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno,
Eh, hace apenas 1 o 2 semanas, el Fondo Monetario Internacional, en una revista trimestral que publican, la dedicó prácticamente de manera exclusiva al tema de las stablecoins. Y ahí se afirma que estas pueden representar una de las mayores transformaciones en la arquitectura monetaria global desde la aparición de las monedas modernas. En este mismo informe, el cual es una compilación de artículos de expertos de diferentes lugares del mundo, ahí se señalan algunos datos que reflejan la magnitud y la relevancia del debate actual que pueda tenerse sobre las stablecoins. Más del 70% del total de transacciones con criptoactivos hoy día involucran stablecoins. Hay una situación donde algunos países emergentes, incluyendo algunos de nuestra región de Latinoamérica, ya enfrentan o ya tienen una creciente dolarización de facto. eh, y muchísimos países, la mayoría, realmente carecen de un marco regulatorio específico para el fenómeno de los criptoactivos. Eh, en paralelo a esto, en Estados Unidos recientemente se aprobó la Genius Act, denominada así, la ley para guiar y establecer la innovación nacional para los stablecoins o criptomonedas estables. Esta es una regulación innovadora a nivel federal, más adelante vamos a hablar más en detalle de eso, y cuyos efectos se prevén que vayan a ser altamente significativos, no solo en los Estados Unidos, sino más allá, estableciéndose por primera vez un marco normativo claro. eh, y por la relevancia de este país en el contexto económico internacional, el uso del dólar como moneda de reserva y moneda principal del comercio internacional, pues se prevé un impacto muy importante. En América Latina, nuestras economías con sistemas financieros en evolución, en transformación, con muchos países que tienen una alta recepción de remesas de ese país y cuyas economías en buena medida dependen de esas remesas, una creciente actividad fintech también. Este tema creemos que nos involucra directamente. Podría ser algo que afecte la forma en que se envían y reciben las remesas, eh, cuál, qué pueden o deben hacer los bancos, los reguladores, las empresas fintech ante esta situación, qué pasa o qué podría hacerse con el marco regulatorio de los países ahora que se aprobó la Genius Act. Entonces, para intentar resolver o atender o comenzar a responder este tipo de inquietudes, pues, vamos a tener esta discusión con estos distinguidos invitados. eh, Fundamentalmente en 3 bloques. En el primero vamos a profundizar en algunos aspectos técnicos de eh, lo que son las stablecoins y para qué sirven. Entonces acá eh, comenzamos preguntándole a Eloisa si nos puedes indicar qué es una stablecoin y cómo se diferencia de otros activos digitales como el Bitcoin. Y bueno, antes que nada, nuevamente quiero agradecer por la invitación, agradecerle a Consortium y felicitarlos por estar haciendo este tipo de conversatorios que me parecen sumamente relevantes por el punto en el que nos encontramos. Pues básicamente un stablecoin es un activo digital, como muchos otros que vemos en el mercado, con la diferencia de que digamos, este activo digital está diseñado para mantener un valor estable. Y a diferencia de otros criptoactivos como Bitcoin o Ether, el stablecoin, con el paso del tiempo, nosotros hemos identificado y se ha realizado, digamos, esta conexión del activo digital con un activo que ya existe en el mercado, que
particularmente son las divisas. Entonces, nosotros, claro, en el mundo de los criptoactivos o activos digitales, vemos que hay activos respaldados por inmuebles, por commodities, incluso, bueno, pues bonos, acciones, fondos, etcétera. Pero en el caso específico de los stablecoins, el stablecoin como tal, pues ahora lo entendemos como este token que está representando a una divisa, ¿no? Lo cual eso nos lleva a interpretar que un stablecoin mantiene una paridad con una divisa, ya sea el dólar, el peso mexicano, el dirham, el real brasileño, etcétera. Existen otros tipos de stablecoins como los que están respaldados por otros commodities. Sin embargo, todo lo que se está, digamos, desarrollando o la mayor robustez que existe en este momento alrededor con los stablecoins son aquellos que se les conoce como fiat colateralizados, básicamente. Ok, muchas gracias. Y Fabricio, ¿qué problemas buscan resolver las stablecoins en el sistema financiero global y en las economías? Bueno, Eh, gracias Randall y un gusto estar acá compartiendo con todos y gracias Eloisa por esa muy buena introducción. Creo que las stablecoins están buscando reducir muchas fricciones, tiempos de pagos, remesas principalmente, toda nuestra región latinoamericana, Centroamérica en especial, en todo el modelo de remesa está con una alta adopción, más de un 70%. Esos costos que se están cortando son sumamente significativos, pero creo que también está activando una nueva forma de hacer tesorería operativa para las empresas, ya de una forma cada vez más globales, tiempo real, si en algún momento pensábamos que hacíamos todo lo que conocemos tradicionalmente en la banca como mesa de dinero con SWIFT, etcétera, en tiempos razonables. Obviamente ahora todo esto lo busca acelerar de manera significativa y genera una nueva potencialidad en el modelo de negocio incremental para la banca tradicional. Pero creo que principalmente busca reducir todas esas fricciones y acelera principalmente los tiempos. ok, gracias. ¿Y qué significa que ahora Eloisa lo mencionó brevemente, que una stablecoin se esté respaldada uno a uno? En este caso, si se trata de una stablecoin de una moneda, ¿qué significa eso? Creo que lo podríamos separar de diferentes formas. Número uno, y la banca y como todo sistema financiero es basado en confianza también. Entonces, si una moneda tiene un respaldo uno a uno, como bien se ha hablado, hoy estamos hablando del respaldo del dólar, hay diferentes tipos de respaldo, como también se dio en la introducción, genera esa confianza para poder hacer la transaccionabilidad de una mejor manera. Y obviamente eso también va a poder potenciar todo lo que hoy estamos tratando de construir. Ok. Y Eloisa, entonces ese respaldo está en una reserva, está en algún lado. Ahí es importante también esa transparencia sobre esas reservas, ya que efectivamente existan. ¿Nos podrías comentar cómo funciona eso? Eh, Sí, es un punto muy importante. El hecho de que una stablecoin esté respaldada uno a uno significa que cada token, cada activo digital que se emite, tiene un activo líquido equivalente en reserva. Es decir, cada token que se emite debe tener una divisa atrás, ¿no? Por eso es que lo llamamos uno a uno. Y esto es sumamente importante
porque en la práctica esto va a garantizar que el usuario pueda intercambiar su stablecoin por el mismo valor en cualquier momento. Si no fuera así, estaríamos en el equivalente o sería prácticamente como emitir dinero. Entonces, ese es un mecanismo, ese es uno de los principios, digamos, es tal vez el más importante en un stablecoin porque, bueno, al final le va a dar esta transparencia y le va a dar este respaldo al stablecoin, lo cual quiere decir que en el momento en el que si yo tengo un stablecoin del peso mexicano, eso significa que en algún fideicomiso, en alguna cuenta de banco, yo voy a tener esos pesos mexicanos que van a estar respaldando al stablecoin, ¿no? Por eso es muy importante que se entienda que esto es como uno de los principios básicos, que cada token emitido detrás tiene una divisa o un activo real totalmente líquido, ¿no? Ahora en la regulación, pues se van a tener que auditar estas reservas y todas esas reservas van a estar invertidas o van a estar en bancos, van a estar invertidas en bonos del tesoro a corto plazo. Entonces, bueno, ahí es, digamos, la otra parte, ¿no? De hacer la auditoría de las reservas, pero en principio, ese respaldo uno a uno significa eso. Siempre debe haber un activo líquido atrás de ese stablecoin. Claro, y con ese crecimiento sustancial que menciona el Fondo Monetario en su informe y otros artículos cada vez son más los que se emiten sobre este tema, pero llama la atención que lo haya hecho el Fondo Monetario Internacional. Si hay millones de usuarios en el mundo de stablecoins y uno de los elementos críticos es que existan estas reservas para que se genere confianza, entonces al no haber regulación, pues se pueden surgir dudas o puede que esa confianza no esté tan cimentada o tan respaldada, ¿verdad? Y parte de eso es que surge estas iniciativas de legislación, como en este caso el Genius Act y otras que han surgido en otras jurisdicciones. Es correcto. En el pasado, y nada más con esto rápidamente lo menciono, en el pasado se dieron casos ya en donde pues se tenía un stablecoin, pero no se tenía esa visibilidad de las reservas en algún fideicomiso, ¿no? Entonces, por eso parte de las reglas y de estas nuevas regulaciones exigen que estén ahí esas reservas. Claro. ¿Y podrían hablarnos brevemente sobre los riesgos técnicos que existen o de diseño en la emisión de un stablecoin? ¿Cómo, entonces, qué factores se deben considerar para una emisión? No sé si Fabricio Mauricio, quisiera- ¿quieres referirte a eso? Sí, si quieres lo menciono un poco más global para darle ya el paso más técnico a Eloísa. Creo que hay diferentes pilares siempre desde la perspectiva de gestión de riesgos. Como se mencionaba, el riesgo de reservas creo que es lo principal porque sin liquidez, sin custodia, obviamente nada va a poder mantener esa paridad uno a uno. Hemos visto algunas monedas USDT que en algún momento bajaron del uno a uno por ese mismo problema, así que ese riesgo de liquidez es sumamente importante. Va a conllevar riesgo operativo tecnológico también, porque es una clave fundamental la ciberseguridad en todo aspecto. Hoy con el tema más global y de tecnología es un punto fundamental. Toda la parte de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y todo lo que conlleva también es un riesgo regulatorio que va a estar muy a la cabeza de eso y entendemos que este tipo de regulación va a ser el fundamento principal para poder hacer el cumplimiento de todo aquello descrito. Claro, muy importante. Eloisa, ¿quisieras complementar esta? Sí, tal vez mencionarlo desde un aspecto técnico, no tan técnico, evidentemente para no profundizar en los detalles,
pero es muy importante que en este diseño de la creación de un stablecoin, pues que garanticemos que no van a existir, digamos, fallas en los contratos inteligentes o que estos contratos inteligentes deben estar auditados, deben ser seguros, debe haber una gobernanza muy clara, deben estar esas pruebas de reserva verificables en tiempo real. También se deben tener mecanismos de custodia, ciberseguridad y sobre todo, y algo muy importante, sumamente importante, que cuente con una arquitectura diseñada para poder cumplir con todo lo que tiene que ver con normas en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Entonces, desde la parte técnica, sí es sumamente importante la gestión de las claves privadas, el diseño, la emisión de los tokens, también muy importante, ¿no? Que un token se pueda redimir, que un token se pueda emitir al momento de que se va a adquirir. Entonces, bueno, grosso modo son como los puntos generales desde el aspecto técnico. Bueno, muchísimas gracias a ambos por estas valiosas explicaciones desde el punto de vista técnico y de negocios sobre el funcionamiento y el diseño de las stablecoins y su relevancia práctica. Aprovecho para recordarle a quienes nos acompañan hoy que los invitamos a que incluyan sus consultas o preguntas y comentarios en la sección del chat o en la de preguntas y respuestas, y vamos a tener un espacio más adelante para que nuestros panelistas se puedan referir a sus consultas. Eh, Ahora vamos a adentrarnos en la dimensión legal y regulatoria derivado de la aprobación de la Genius Act. Y aquí nuestros panelistas abogados les vamos a pedir que nos compartan, ¿verdad?, su lectura desde la perspectiva jurídica del impacto potencial de esta legislación. Y en ese sentido quisiera iniciar con José, estando él en Estados Unidos y como experto en esa legislación, si para poder entender mejor lo que es la Genius Act y qué cambia, o sea, esta ley frente al marco regulatorio anteriormente existente en Estados Unidos, cómo cambia la posición de las stablecoins desde la perspectiva normativa en Estados Unidos a partir de la aprobación de la ley. Sí, primero que nada, buenos días y de verdad muy agradecido de ser parte de este conversatorio. Sí, es importante tener un trasfondo de dónde venimos, porque en el caso de Estados Unidos, la legislación y la regulación financiera es un poco accidentada y en parte reaccionaria. Y el tema de los activos digitales ha sido una fuente de incertidumbre en los últimos años, especialmente por ciertas determinaciones a nivel administrativo, pero no legislativo, a los efectos de si el activo digital es un valor o no es un valor. Hay una jurisprudencia bien importante del Tribunal Supremo de Estados Unidos que se llama el caso Howey, donde se hace una determinación si un contrato de inversión es un valor. Y se creó mucha incertidumbre de que muchos activos digitales, tokens y ese tipo de representación de valor digital constituye un valor. Y en realidad permeó un montón la incertidumbre, además de que hay muchos reguladores a nivel estatal, federal, y hay peleas jurisdiccionales de quién reglamenta qué y otra cosa. Y no es hasta que se adopta el Genius Act que el marco regulatorio y estatutario de Estados Unidos se establece mediante un estatuto aprobado por el Congreso. Antes de la aprobación del estatuto, el estatuto se aprobó en julio 17 de este año, pues hubo expresiones de la Securities and Exchange Commission a los efectos de que los stablecoins no eran valores. Y eso pues fue un paso muy importante para clarificar la incertidumbre que existía. Uno de los temas importantes era que era un stablecoin y que conllevaba esa regulación. Y del punto de vista de la determinación de la SEC, pues era solamente en el marco regulatorio de valores. Al haber una adopción de un estatuto más general,
pues ya abarca otros temas regulatorios desde el punto de vista bancario, de valores, de cumplimiento y factores operacionales, y es mucho más abarcador, y eso es lo que hace el Genius Act. Después de la adopción del Genius Act, 2 semanas después, el chairman de la SEC también hizo expresiones muy favorecedores a la adopción del estatuto, pero también viendo el futuro de que va encaminado a que Estados Unidos sea el factor importante en cómo se va a reglamentar esto a nivel global. O sea que esas son las aspiraciones desde el punto de vista de Estados Unidos. Muchísimas gracias, José. ¿Y eh, podrías referirte a los pilares o características o aspectos principales de la Genius Act? ¿Qué es lo que viene a regular esta ley? Mira, esa pregunta me pone en buena posición para resumir qué es lo que hace el Genius Act, y es interesante que la mayor parte de los temas que discutió Eloisa y Fabricio son los temas que cubre el Genius Act. Una cosa que hay que tener en mente es que el Genius Act no reglamenta la totalidad de los activos digitales, solamente se limita a la reglamentación de los stablecoins. Se entiende que hay legislación que se está trabajando ahora mismo a nivel federal para otros factores regulatorios de activos digitales, pero el Genius Act se limita a la reglamentación de los stablecoins. Cuando uno ve la literatura, se habla de varios pilares de esta legislación. Hay algunos que dicen que hay como 10 pilares, otros que hay como 7 pilares. Pero el que más encontré que era convincente reconoce que hay 4 pilares de la legislación. Y el primer de esos pilares es los requisitos de reserva y transparencia, que va al punto que se había discutido en la introducción del requisito de reserva y que sea de 1 a 1. Esto es bien importante por el issue de la confiabilidad y la falta de especulación, por decirlo así, del instrumento. Y a lo que va es a asemejar al activo que está detrás de él, que es efectivamente el dólar. Dentro de ese pilar está regulado cómo es que se va a hacer ese respaldo de reserva de 1 a 1 y cómo se va a reducir ese riesgo utilizando activos de bajo riesgo. Esencialmente, lo que se va a tener en reserva es efectivo o treasury bills, o lo que se llaman cash equivalents, que son esencialmente el dólar, y eso evita el que haya algún tipo de discrepancia en el valor y mantener ese ratio de 1 a 1. También hay unos requisitos de transparencia que requieren unas certificaciones mensuales de cómo se está cumpliendo con ese requisito de la reserva 1 a 1, y mensualmente pues va a haber una divulgación a esos efectos. Otro punto importante es que el estatuto es bastante claro en que el emisor de los stablecoins no puede, el stablecoin no puede generar intereses. Eso va dirigido a mantener el ratio de 1 a 1, pero también va a eliminar el concepto de posible motivo de inversión del instrumento. Y por tanto, lo que en realidad se está logrando es asimilar el activo efectivo al activo digital, y manteniendo esa correlación de 1 a 1. El segundo pilar de la legislación son las salvaguardas operativas. Una salvaguarda operativa que es bien importante es que se prohíbe lo que se llama la rehipotecación, el rehypothecation, o el poner en prenda los activos que están en reserva. Eso es bastante común en el mercado de valores y de inversiones, donde yo puedo ser titular de un valor, pero lo utilizo de otras maneras, poniendo el valor en prenda. Pero eso añade un elemento de riesgo que el estatuto definitivamente lo elimina, reduciendo esa posibilidad. Hay una excepción que permite el rehypothecation en el caso de repurchase agreements, pero
en unos elementos donde el riesgo es mínimo. El otro requisito importante es la habilidad de que haya una redención oportuna, que significa que yo tengo como tenedor de ese stablecoin la habilidad de convertir ese stablecoin en el valor nominal de manera rápida y oportuna. Eso es uno de los elementos básicos del el stablecoin que reglamenta el Genius Act. El tercer pilar es el cumplimiento y la supervisión regulatoria. En cuanto a cumplimiento, los factores importantes de cumplimiento son el cumplimiento de políticas de antilavado de capitales y el tratar de evitar el financiamiento del terrorismo. Lo que hace el estatuto es que reconoce de que el emisor del stablecoin es una institución financiera para efectos de la reglamentación de antilavado federal de FinCEN. Y por tanto, esos emisores tienen que cumplir con el estatuto federal que se llama el Bank Secrecy Act, que tiene unos elementos de cumplimiento, que tienes que tener un plan de cumplimiento, tienes que hacer cierto informe de ciertas transacciones, y ese tipo de regulación que es típica a una institución financiera, pues le va a ser aplicable al emisor del stablecoin. El otro elemento de este pilar es la supervisión regulatoria. La supervisión regulatoria aquí, esto es un accidente de Estados Unidos que normalmente no se ve en otras jurisdicciones, y es por el efecto del federalismo dentro del marco jurídico americano, donde se reconoce un sistema dual de regulación, donde está la regulación de los estados y la regulación federal. En este estatuto se permiten ambas. En el caso de emisores de stablecoins que emitan más de 10 billones o 10.000 millones de dólares en stablecoins, esos van a tener que estar regulados a nivel federal. Hay ciertas estructuras que permite el estatuto, como subsidiarias de banco o entidades no bancarias, pero aprobadas para ser emisores de stablecoins. Si es menos de 10 billones o de 10.000 millones de dólares, pueden ser emitidos a nivel estatal, pero eso va a requerir que la regulación estatal sea similar, por no decir igual, que la regulación federal, y eso va a requerir que los estados certifiquen que su esquema regulatorio cumple con ese requisito. O sea que hay un dominio, por decirlo así, del esquema federal. Y el último pilar es las protecciones al consumidor y a los inversores. Hay tres elementos ahí. Uno es el que se le da una prioridad en quiebra, de que un emisor de stablecoin se pudiera ir a la quiebra, pero se enmienda el Código de Quiebra Federal para establecer una super prioridad a que los tenedores de los stablecoins tienen una prioridad sobre cualquier otro acreedor no asegurado para recibir ese uno a uno. Lo otro también es que hay unos requisitos de divulgaciones, se requiere, aunque es distinto a la normativa de valores, pero se requiere de que no haya fraude y que no haya prácticas que sean fraudulentas o mendaces, por decirlo así, en la emisión de los stablecoins, y evitar el mercadeo engañoso. Y finalmente, se tiene que reconocer de que hay la capacidad técnica. En parte, Fabricio lo mencionó con la ciberseguridad y otros elementos operativos tecnológicos para cumplir con la reducción de riesgos para que el stablecoin sea un instrumento confiable. Así, más o menos, pues, el estatuto tiene 48 páginas, pero bajo esos 4 pilares, por lo menos se resume qué es lo que busca el estatuto. Muchas gracias, José. Muy clara esta versión o esta presentación de los principales pilares de la Genius Act. La última pregunta que tengo en este momento es sobre este tema, la vigencia de la ley. O sea, es decir, la ley ya está vigente, ¿ya? Sin embargo, entiendo que debe generarse una regulación, un reglamento que la vendría a complementar y a detallar algunos temas que no están en la ley.
y además hay una vigencia establecida en el tiempo. Entonces creo que será hasta bien entrado el 2026, segundo semestre, por ahí que ya estaría entrando en vigencia ya completamente la regulación. ¿Es así? Sí, la vigencia de la ley es esencialmente 2 periodos. O 18 meses, el periodo que se cumpla primero, o 18 meses después de aprobada la ley, que sería, nos pondría en diciembre del 2026, o 120 días después de que se adopte la regulación bajo la ley. Si la regulación bajo la ley se adopta, vamos a decir, en enero, pues estaríamos hablando de que ya en abril, mayo, sería efectiva la ley, porque dice que es el periodo que sea menor. Un elemento importante que hay que tener en vista de la aplicación de la ley es que en paralelo los estados también van a tener que adoptar regulaciones similares para el caso de la emisión de stablecoins a nivel estatal. Ok, muchas gracias. Bueno, pasamos a Victoria. Victoria, bueno, bienvenida nuevamente. ¿Qué tipo de regulación tienen hoy las stablecoins en México? ¿Hay algún avance o hay algo en lo que se esté trabajando? Gracias, Randall, por la invitación, antes que nada, y es un gusto participar aquí con Consortium Legal y con el resto de los panelistas. Y gracias también por la pregunta, que es muy pertinente. Si me permiten empezar con un poco de historia y tal vez incluso historia antigua, de cómo se fue gestando lo que actualmente existe como el marco regulatorio de los activos virtuales, y con una primera aclaración de que no hay un marco específico dedicado a las stablecoins, como se conocen con la definición que nos compartieron Eloisa y Fabricio al inicio de esta charla. Entonces, recordemos que México hizo un proceso regulatorio que se conoce como Ley FinTech, y normas secundarias relacionadas ya desde 2015, 2016 que se empezó a tratar esos temas. Y en esos primeros borradores, estamos hablando de otra administración, había todo un tratamiento para lo que se denominó en esos borradores, esto nunca llegó a ser ley, plataformas de activos virtuales, plataformas de activos digitales. Luego, durante el proceso de desarrollo de esos borradores con Secretaría de Hacienda, finalmente, todo lo que fue lo que en ese momento se denominaba plataformas de activos virtuales quedaron embebidas o quedaron comprendidas dentro de lo que hoy se conoce como institución de fondos de pago electrónico. Entonces, aquello que inicialmente había nacido con una vocación de tener su propia carta de ciudadanía, que eran los criptoactivos y las plataformas que operaban criptoactivos con el público, finalmente se les dio el tratamiento como IFE, al menos en la ley, pero de nuevo, estoy haciendo historia antigua para poder construir lo que tenemos hoy. La ley que se conoce como Ley FinTech en México, que tenemos desde 2018 entonces, una de las figuras que introduce dentro del elenco de entidades financieras en México es lo que se llama como instituciones de fondo de pago electrónico. Sí, con la aclaración de que aquellas plataformas que operan con criptoactivos tendrían que tener de alguna forma esta licencia. Lo que se introduce también la ley FinTech es la definición de activos virtuales en el artículo 30, y finalmente el legislador, justo como resultado de esos procesos y de mesas de diálogo entre el sector público y privado de aquellas épocas, lo que hace el legislador es delegar en Banco de México las facultades de establecer los requisitos de operación de cualquier entidad que quisiera operar con activos virtuales. De nuevo, estoy todavía en la prehistoria, por lo menos así quedó la ley. Esto sí es letra de ley desde 2018, y de 2019 lo que hizo Banco de México fue finalmente tomar la definición de política pública de no permitir que en el sector financiero mexicano tradicional las entidades operaran con activos virtuales, según la definición de ley FinTech, con el público en general. Sí hay una permisión, en todo caso, para lo que la normativa denomina operaciones internas,
pero en línea general, si esta es una de las grandes diferencias de lo que existe en México respecto de Genius Act de Estados Unidos, el sector financiero tradicional tiene una prohibición de operar con activos virtuales con el público en general. Y entonces, lo que tenemos hoy en México es una definición legal de activos virtuales, una prohibición en norma secundaria por parte de México, del Banco de México desde el 2019, en el sentido de que las entidades financieras tradicionales no puedan operar con criptoactivos con el público en general. Por lo tanto, esa actividad queda de alguna forma librada a las entidades comerciales. Esto en México hay muchos operadores de activos virtuales. Y el marco de cumplimiento de prevención del lavado de dinero que aplica con una definición especial tanto a los que hacen intermediación como a cualquier operador de activos virtuales, con una última reforma de julio de este año que establece explícitamente la letra de la norma de que quedan incluidos aquellos operadores de activos virtuales que operen con usuarios mexicanos desde fuera del territorio nacional, ¿no? O sea, esta extraterritorialidad de la normativa de prevención de lavado de dinero por un contexto muy particular que México está atravesando en términos de la evaluación mutua del GAFI en este mismo año 2025. Entonces, lo que tenemos en México es, sí operan empresas, tanto que de exchanges como aquellos que operan con activos virtuales, la prohibición absoluta de que esto sea parte del sistema financiero tradicional, y esta es una de las próximas intervenciones probablemente que quiero hacer, y un régimen de prevención de lavado de dinero que aplica a cualquiera que opere con esto, junto con unas especificaciones, y esto a veces no lo decimos tanto, pero es bien importante, de acceso al SPEI por parte de cualquier operador que quiera operar con activos virtuales, ¿no? En términos de qué servicios puede recibir por parte de un participante directo del SPEI este operador. Entonces, ese es un poco cómo estamos hoy, con muchas advertencias, incluso recientes, por parte de las autoridades, advertencias al público en general respecto de alguna forma de los riesgos asociados con la transaccionalidad de este tipo de activos. Y de nuevo, enfatizar que no hay una definición específica de stablecoins en México, sino simplemente una definición amplia de activos virtuales, y eso ojalá podamos ver una modificación pronto. Gracias, Victoria. Y como consecuencia de la aprobación de la Genius Act, ¿conoces si hay alguna tendencia, alguna propuesta, algún movimiento tendiente a propiciar un cambio en la regulación de manera que se pueda, pueda haber una mayor apertura o que se vaya a regular específicamente este tema de las stablecoins? No estoy familiarizada con que existan ahora mismo borradores. Ahora, creo que es muy oportuno y algunas notas de qué es lo que puede llegar a aprender o tomar México. Recordemos que medio en paralelo con Genius Act está MiCA en Europa, ¿no? Que con un marco ligeramente diferente, pero que al fin del día, bueno, y varias regulaciones en Latinoamérica, que al fin del día pueden llegar a ser relevantes en términos, no sé de influencias, pero sí de tendencias mundiales que de alguna forma México pueda llegar a implementar. Como acabo de mencionar, una de las grandes diferencias entre Genius Act y el marco mexicano es que Genius le da, no solo da carta de ciudadanía a las stablecoins con una definición específica, sino la permisión expresa de que las entidades del sector financiero tradicional, y aquí si digo algo que está erróneo, José me va a corregir, la permisión expresa de que sean entidades del sistema tradicional que operen con stablecoins, ¿no? Entonces, esto me parece que puede llegar a ser una influencia para México, donde ha habido este candado en los últimos
en los últimos años, mejor dicho, nunca se ha permitido a las entidades tradicionales operar con este tipo de activos, y el hecho de que tengamos marcos regulatorios regionales muy poderosos y muy influyentes, que ya permitan esto, bueno, junto con Brasil, creo que Oliver va a hablar también de Latinoamérica, puede ser importante. Sin embargo, y creo que otra de las grandes cuestiones que pueden llegar a tener influencia es el privilegio en procesos concursales respecto de los stablecoin holders, ¿no? Que actualmente, dado que todo lo que es cripto en México funciona fuera de la regulación estrictamente financiera, no existe esta protección a nivel procesos concursales o juicios universales. Y algunas otras cosas que me parece interesante ver cómo se van a desenvolver en Estados Unidos es, bueno, la interoperabilidad que históricamente en el sector fintech ha sido, en las diversas tecnologías, ha sido siempre un desafío grande. Y bueno, y la reciprocidad en términos de marco jurídico, ¿no? Que hay algo, de alguna forma, cuando hablamos de reciprocidad, tal vez podemos llegar a pensar en un paralelo con lo que es el marco de protección de datos personales, y los puertos seguros. Bueno, cómo se va a ver la reciprocidad de jurisdicciones sustancialmente similares que de repente Estados Unidos puede llegar a considerar como elegibles para esa interacción. Pero una respuesta corta a tu pregunta, Randall, es: actualmente no estoy familiarizada con que existan drafts o cómo están leyendo las autoridades. No han dado a conocer cómo están leyendo estos cambios en Estados Unidos, pero puede haber mucho que ocurra dependiendo eh, sí, la dirección de política pública que quieran tomar las autoridades financieras en México, recordando también que acabamos de tener un cambio en la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que por lo tanto puede llegar a traer también algunas eh, expectativas de regulación secundaria que incluso está pendiente en nuestro país. Muchas Randall, gracias. quería hacer Adelante. Sí, adelante. un minutito nada más porque es algo bien relevante a lo que Victoria estaba diciendo, y es que el Genius Act, eh, la intención congresional es de que haya aplicación extraterritorial del Genius Act en otras jurisdicciones. Y la manera en que efectúa eso es que limita a que emisores de stablecoins fuera de Estados Unidos, para utilizar ese stablecoin en Estados Unidos, tienen que cumplir con el esquema regulatorio de Estados Unidos. Y eso lo hacen a propósito, y eso va a tener el efecto de que para poder tener emisores de stablecoins fuera de Estados Unidos van a tener que cumplir con el Genius Act. Muy interesante, muchas gracias. Eh, les recuerdo que a los asistentes que pueden continuar haciendo sus preguntas en la sección de Q&A o en el chat, y a nuestros panelistas, si alguno quiere contestar alguna de las preguntas antes de que lleguemos al bloque, que también puede hacerlo si cree que está dentro de lo que conoce o está dirigida a él o a ella, pues también podemos hacerlo así. Eh, Oliver, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Vos estás en Panamá. Panamá es un país dolarizado desde hace muchos años, ¿verdad? Eh, esta perspectiva de las stablecoins y el impacto de la Genius Act, ¿la ves similar o distinta en el caso de un país como Panamá? Gracias nuevamente, Randall, por la invitación a participar de este panel. Curiosamente, Panamá es un caso especial porque ha sido una economía dolarizada desde que somos república. Panamá es una república independiente de 1903, y a partir del 1904 mantiene un convenio para el uso del dólar con los Estados Unidos. Y nosotros llamamos a lo que en Panamá es nuestra moneda oficial el balboa, que no tiene billete. Como dicen buenos colegas y amigos, ese vendría a ser casi que el primer stablecoin, porque está referenciado
con el dólar. Y realmente no existe una moneda de curso legal que uno pueda ver, salvo monedas que tienen el mismo valor que el dólar con el balboa, ¿no? Que es nuestra moneda oficial. En realidad somos un país efectivamente, históricamente dolarizado. Panamá es un país que ha tenido unos antecedentes interesantes en cuanto a la adopción de activos virtuales, dentro de ellos, pues los stablecoins. Si bien es cierto, todavía no existe una regulación sobre la materia, Panamá pues tuvo la ocasión de haber aprobado por parte del Congreso un proyecto de ley del año 2001. Ese proyecto de ley fue aprobado por la Asamblea Nacional de Panamá en abril del 2022 y fue aprobado por una unanimidad en la Asamblea Nacional. Sin embargo, ese proyecto fue posteriormente objetado de forma parcial por inconveniente inexequible por el Ejecutivo en junio del 2022. En octubre del 2022, el proyecto fue aprobado nuevamente por la Asamblea Nacional y fue enviado al presidente para que fuese nuevamente revisado por el Ejecutivo. Y en enero del 2023, el Ejecutivo vuelve a objetar por inexequible, por razones de fondo, el proyecto de ley y lo remite a la Corte Suprema, que en julio del 2023 emite un pronunciamiento en el sentido, le da la razón al Ejecutivo y declara que es inexequible el proyecto. Cuando uno se pone a ver las razones de inexequibilidad, uno encuentra que en gran medida se debe a la no implementación dentro del proyecto de aspectos que tienen que ver con las recomendaciones del GAFI. Y esto me lleva a un tema, y también evidentemente es un proyecto que surgió como una iniciativa del Congreso y no necesariamente del Ejecutivo ni de los reguladores del sector financiero, quienes, en una opinión muy personal, pienso que de alguna manera sintieron que el proyecto pues no fue debidamente consultado, ¿no? La realidad es que en Panamá hoy en día no existe una regulación sobre el tema y nos encontramos ante una situación que seguramente en un periodo de transición, diría yo, porque Panamá va a tener la visita del GAFI, va a ser objeto de evaluación por parte del GAFI en el año 2027, así que se espera que Panamá tenga que cumplir con las recomendaciones 15 y 16 del GAFI, y la recomendación 15 exige pues que los países adopten un marco regulatorio en materia principalmente de proveedores de servicios de activos virtuales. Con lo cual, vemos que de aquí al próximo año vamos a ver seguramente una regulación aprobada para cumplir con las recomendaciones del GAFI. En la práctica, ¿qué avances se han dado, Randall? Ciertamente se han dado avances por parte de algunos bancos que con la anuencia del regulador bancario han introducido dentro de sus planes de negocio el tema digamos, de permitir que clientes hagan la conversión de activos virtuales, de stablecoins, Bitcoin, etcétera, a través de estructuras que no, a ver, que son, por ejemplo, estructuras, lo usual lo que han hecho es estructuras fiduciarias, porque no se le permite a los bancos locales la custodia de activos virtuales directamente. Entonces, lo que han utilizado es, con la anuencia del regulador bancario, la figura de estructuras fiduciarias o escrow para permitir a sus clientes que puedan mantener activos virtuales. Incluso algún banco local ha establecido plataformas o APIs que integran wallets con sus cuentas de depósito bancario, ¿no? Más recientemente tenemos que la Caja de Ahorros, que es una entidad bancaria oficial del Estado, a través de su gerente general ha manifestado que este banco va a estar participando activamente en el tema de criptoactivos, y de hecho, pues una de las personas que lidera en dicha entidad es una persona que viene del regulador bancario, y pues han manifestado públicamente su interés en ofrecer este tipo de servicios.
Más recientemente aún, tenemos que la Superintendencia del Mercado de Valores en Panamá se encuentra en un proceso de consulta para la modificación de la ley del mercado de valores para introducir algunos temas que tienen que ver con innovación y sobre todo atender las demandas de algunos actores del mercado de valores que han eh, solicitado que se hagan algunas modificaciones que permitan inclusive que incursionen estas entidades, me refiero a las casas de valores, por ejemplo, y que puedan llevar a cabo la custodia de activos virtuales. Inclusive algunas de ellas ya tienen acuerdos con corresponsales cuyas plataformas permiten que ellos puedan mantener la custodia de activos virtuales, pero por temas regulatorios no lo pueden hacer porque no está considerado como un tipo de activo que pueda ser objeto de custodia por parte de una entidad regulada por el mercado de valores, en este caso por una casa de valores. Eh, Justamente desde la Asociación Panameña del Mercado de Capitales se han estado celebrando en las últimas 2 semanas mesas de trabajo con el fin de presentar propuestas a la Superintendencia del Mercado de Valores, que ha dado una fecha límite del 15 de septiembre para presentar dichas propuestas y hay aspectos interesantes que seguramente se van a estar presentando y van a ser considerados por el regulador, incluyendo el tema de la inclusión de las tecnologías de registro distribuido, los DLT, y la blockchain como formas de representación de activos, ya no solamente digamos que los valores se puedan emitir en forma física o mediante anotaciones en cuenta, sino que también se puedan estar representados por medio de sistemas basados en DLT, lo cual creo yo que Panamá va hacia un camino interesante. De manera que esos serían quizás algunos para darles algunos antecedentes de cómo está la situación en Panamá y de lo que seguramente va a ser el futuro en el corto plazo, dado que en el 2027, con la visita de la evaluación que tenemos del GAFI, Panamá tiene que haber adoptado alguna regulación en esta materia. Muchas gracias, Oliver, y muy interesante ver que lo que está haciendo y lo que está sucediendo en un país que pues es un centro bancario internacional muy relevante a nivel global y particularmente en nuestra región, como lo es Panamá, y los retos desde el punto de vista de la falta de regulación, eh, desde una perspectiva un poco diferente a lo que también mencionaba Victoria, de lo que en México existe con la ley FinTech y temas que tal vez no, ya no reflejan la dinámica, no necesariamente reflejan la dinámica de lo que está pasando en el mundo, como bien lo señalaba el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Eh, y cómo estas decisiones regulatorias en un país como Estados Unidos, y como bien lo destacaba José, con el tema de la extraterritorialidad que podría tener la Genius Act, cómo eso puede impactar las decisiones regulatorias actuales y a futuro en nuestra región. Ahora vamos a pasar a otro bloque donde vamos a tener una participación más interactiva de nuestros panelistas para tratar de ver qué oportunidades, riesgos, estrategias podríamos ver en América Latina dentro de este contexto que venimos hablando. Y para eso, pues, Fabricio, si pudieras comentarnos uno de los temas que se señala no solo por el Fondo Monetario Internacional, sino en otros informes, es el de la dolarización, ¿verdad? Que hay muchos países los habitantes se refugian en una moneda más fuerte por diversas razones. ¿Cómo consideras que la aprobación de la Genius Act y la mayor adopción de este tipo de activos digitales? Ya hay bancos en Estados Unidos que están hablando de ofrecer su propio stablecoin. Hay empresas globales como Amazon, Walmart, que también están investigando sobre eso. PayPal tiene su stablecoin. Entonces, esto podría representar un riesgo que los depósitos bancarios, te lo digo en tu experiencia como banquero, que los depósitos bancarios tradicionales en la región puedan migrar, al menos parcialmente, hacia
hacia las stablecoins. Si es que los usuarios los prefieren como un medio de ahorro, de conservación de liquidez para enviar y recibir remesas internacionales. Claro, Randall, creo que sí, creo que es un riesgo latente, incluso nosotros ya hablamos en la banca tradicional del tema de desintermediación, es decir, cuando actores privados hacen transacciones sin el rol de la banca tradicional de la intermediación en muchos aspectos, ya está haciendo ese bypass o desintermediación. Entonces, el reto que lanza es que si nosotros como bancos no tradicionales no entramos a todo este tema de activos virtuales en su contexto general, no solo hablando de las stablecoins, sino que en su integralidad, negocios importantes como pagos transfronterizos, remesas, que son fuentes fundamentales de fondeo para poder hacer actividades, están en riesgo definitivamente. Entonces, sí, a tu pregunta concreta es que sí va a afectar muy fuertemente si nosotros no trabajamos en línea con estos cambios. Gracias. Y en materia de pagos, no solo remesas, que podemos seguir hablando de remesas, pero tal vez en el comercio, en el e-commerce. Victoria, ¿crees que también ahí puede haber un espacio para una adopción mayor de las stablecoins como un método de pago preferido para el e-commerce transfronterizo en la región? Quiero hacer, sí, es buena pregunta. Quiero hacer una aclaración previa que es, recordemos que todo lo que es activos virtuales en general, digo, y me corregirán, nace con una vocación de generar unos rieles, y una arquitectura financiera al margen y no regulada, no controlada por las autoridades financieras globales. Creo que hay que ver stablecoin como eh, ese entrelazamiento entre la utilización de la eficiencia de la tecnología que trae los activos virtuales sin, sin alterar el funcionamiento de la arquitectura financiera que tenemos actualmente en nuestros países con una fuerte bueno, con el resguardo de la moneda soberana en manos de los bancos centrales de los países, ¿no? Entonces, esto creo que es sumamente importante notarlo, porque estamos viendo como esa ola que era con una vocación más de inicial, ¿no? Año 2008, con una vocación de armar algo paralelo al margen y que no tuviera el control de las autoridades financieras. Al fin del día, lo que estamos viendo con las stablecoins y que hay una preferencia también muy importante en la utilización de este tipo de activos, justamente por la falta de volatilidad, en que al fin del día se aprovecha la tecnología, pero utilizando el fiat, lo cual es un punto medio de equilibrio que me parece que tenemos que valorar, y que nosotros los asesores del sector privado también tenemos que acompañar todos los casos de uso eh, para facilitar, bueno, algunos de los casos que mencionaba Fabricio me parece más temprano, para facilitar la utilización de esta tecnología en los modelos tradicionales para beneficio del consumidor, sin dejar de dar visibilidad a todas las autoridades que correspondan, las autoridades financieras, las autoridades tributarias, etcétera, y tratando de atender los nuevos desafíos que esto tiene, principalmente en términos de transaccionalidad global, y algunos otros, ¿no? Voy a aprovechar para responder dos preguntas que están ahora en el chat. Entonces, a tu pregunta, Randall, sobre el comercio electrónico, me parece que es una pregunta un poco más amplia en general de casos de uso. Se mencionó el caso de remesas, creo que no necesariamente es tan claro que haya, salvo cuestiones de precio, ahora mismo en este estado de cosas con
la disrupción que generó FinTech, en FinTech el sector, no la ley en México, en tema de remesas, me parece que es marginal el aprovechamiento de la tecnología de tokens, ¿no? Porque ahora hay una multiplicidad de modelos que aprovechan muy bien la tecnología y modelos mm, eh, transnacionales muy inteligentes y que traen gran beneficio también a los usuarios de sus servicios. Me parece que en general esto puede ser muy disruptivo en pagos B2B si se generan unos rieles que pudieran llegar a ser igual de confiables y más eficientes, por ejemplo, que Swift. En su caso, los volúmenes son unos volúmenes tales que puede llegar a generar una modificación de los sistemas que conocemos, pero de nuevo, eso requiere altísima confiabilidad y, y el hecho de que el activo subyacente, los stablecoins, sea moneda fiat, creo que le da esa confiabilidad y requiere también la eficiencia tecnológica, ¿no? Que está garantizada justamente por la propia tecnología y por el marco regulatorio que la acompaña. Entonces, pagos internacionales de todo tipo, B2B especialmente por los volúmenes, pero también B2C, incluso P2P podría ser algo muy importante. Y en general todo lo que tenga que ver con... no me imagino el uso de stablecoins, por ejemplo, para el comercio electrónico doméstico. Está, por lo menos en los países donde está sumamente resuelto en términos de métodos de pago digitales. Lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en México es un desafío que sigue siendo sumamente significativo en términos de inclusión financiera y no es el problema que vienen las stablecoins a resolver. Entonces, por lo menos para pagos domésticos en comercio electrónico, no lo veo tan adecuado, pero creo que el propio sector privado va a generar los casos de uso que eventualmente tendremos que acompañar, ¿no? Me alargué mucho en la respuesta, así que voy a dejar las respuestas que veo aquí en el chat sobre Banxico y sobre el SAT para una siguiente intervención. Gracias. Eloísa, en este tema del equilibrio o frente a estas tendencias tan importantes de los últimos años, y lo que mencionaba Victoria, de lo que inició tal vez como un desarrollo paralelo y que por la adopción tan generalizada, pues ya enfrenta retos regulatorios como este, particularmente de la Genius Act. ¿Ves oportunidades reales, posibles para colaboración entre bancos y fintechs latinoamericanas a partir de las oportunidades o de la realidad que presenta la Genius Act y las consecuencias que pueda tener en cuanto a posible legislación en nuestros países? Sí, bueno, a ver, me parece que al final estamos hablando de un entorno que está ligado a la parte financiera, ¿no? Entonces, no podemos excluir o no podemos pensar que los bancos van a estar aislados o que las fintechs van a estar aisladas de este ecosistema, ¿no? Por eso es que hay tanta preocupación, a pesar de que tal vez en la práctica lo vemos un poco más lento, pero en todos la mayoría de los foros, en las unidades de inteligencia de cada uno de los países, Gafi incluso, ¿no? Cuando se hacen sesiones en Latinoamérica, siempre está el tema de los activos virtuales, siempre está el tema de cómo dar ese tratamiento, ya sea por temas de prevención de lavado de dinero o ya sea en los sistemas de pago. Entonces, definitivamente no es un caso aislado o no es algo que podamos ver como mutuamente excluyente, ¿no? Es algo que tanto los bancos como estos nuevos emisores van a tener que en algún momento coexistir. Ahora, es bien importante también saber en Latinoamérica en qué punto nos encontramos, en qué punto estamos parados, porque de pronto cuando vienen empresas
de otras partes del mundo se acercan a Latinoamérica y quieren entrar a Latinoamérica, lo único que está en su cabeza son las remesas. ¿Por qué? Pues porque saben que es un mercado en Latinoamérica muy, muy, muy importante y que hay una oportunidad muy grande, pero en la práctica creo que es bien importante abrirles un poquito los ojos, porque entrar al mercado de las remesas no es crea un stablecoin y entonces vas a tener a toda la industria y a todos los remeseros a la orden para que tú puedas crear un negocio de remesas, ¿no? Entonces también me parece que es sumamente importante empezar a crear más casos de uso, porque al día de hoy, por ejemplo, ¿en dónde se utilizan los stablecoins? ¿Quiénes están utilizando los stablecoins? ¿Cuáles son los volúmenes? ¿Cuáles son los países en donde más tienen esta penetración? Pues en un principio nosotros ya a lo largo de muchos meses hemos visto que el caso, por ejemplo, de países como Venezuela o como Argentina fueron relevantes el uso de los stablecoins. ¿Por qué? Pues por una situación económica que ellos, que estas regiones estaban teniendo. Entonces, me parece que es muy importante que hablemos de stablecoins, pero de stablecoins de todas las divisas, no solo del USDT o del USDC, ¿no? Porque ahora de pronto hacemos mucho énfasis en Genius Act, lo cual es muy importante porque es un gran referente. Estamos hablando de la economía más importante del mundo y a partir de eso, bueno, nosotros ver en qué punto se puede replicar. Las instituciones, los bancos, definitivamente tendrán que hacer alguna actualización y ver de qué manera se pueden integrar, porque por lo menos en México, digo yo que soy mexicana y que estoy en México, pareciera que hay cierta aversión a tener una apertura y cierta operatividad con activos digitales, particularmente con los stablecoins, y es algo muy necesario. Entonces, eh, respondiendo de forma muy concreta, yo diría, es inminente que exista esta colaboración. Si me permites, Randall, Bueno, aprovechando a hablar de México, las preguntas que están aquí me parece muy interesante porque tenemos una pregunta sobre rieles de pago y otra pregunta sobre marco tributario. Entonces, la pregunta sobre rieles me parece muy interesante porque destaca la diferencia que tenemos en rieles, y la voy a ampliar, ¿no? En rieles domésticos, que básicamente es lo que, bueno, el servicio de rampa para poder acceder a, algún tipo de activo virtual, incluso de estas características, y luego por separado o en paralelo los rieles alternativos a través de los cuales se transaccionan los tokens en sí mismos, ¿no? Entonces, y el enfoque de la pregunta es si esto es sostenible en el largo plazo o puede haber algún cambio regulatorio como consecuencia bueno, dice Genius, pero en general de lo que vemos de regulación en las distintas regiones, ¿no? Europa, Estados Unidos, etcétera. Entonces, lo que tenemos ahora es una regulación incipiente local y bastante fragmentada a nivel global, ¿no? Tenemos, por un lado, Europa, que sí es un marco comunitario, Estados Unidos, que enfrenta el desafío de la fragmentación, de alguna manera la fragmentación estatal, aunque José nos explicó que tiene que haber similaridad sustancial entre los marcos regulatorios estatales y luego lo que podamos encontrar de algunos marcos en Latinoamérica. Entonces, recordemos que las autoridades financieras y tienen, primero, vocación, la normativa financiera tiene vocación de alcance extraterritorial, porque cualquier actor que opere desde fuera de una jurisdicción, en la jurisdicción o con los usuarios de la jurisdicción, y esto también es el caso de México, incluso mencioné la reforma de julio respecto del alcance de la normativa de prevención de dinero para actores globales en la medida que operen con usuarios mexicanos.
Eso es así, y lo que hace la normativa de cada país es establecer el marco de actuación en el país y con los usuarios del país. Ahora, los rieles globales utilizando estas nuevas tecnologías, de alguna forma quedan fuera del alcance de la jurisdicción individual de las autoridades financieras de cada país y de alguna manera sujeta a cómo se puedan ir configurando em, convenios suprarregionales o los estándares globales que se puedan establecer incluso desde los organismos multilaterales, ¿no? Entonces, creo, para responder la pregunta, que eso va a seguir siendo así. No creo que tengamos en el corto plazo una regulación de este tipo, digo, por el propio desafío de regular eh, a nivel internacional, y en todo caso va a quedar eso sujeto a las recomendaciones que podamos tener a nivel organismos multilaterales. Digo, es una opinión, no sé si alguien tiene algún comentario o una opinión diversa, pero me parece que eso va a seguir siendo así. Los rieles domésticos para la actuación doméstica, y no creo que una autoridad financiera local pueda regular tan ampliamente los rieles internacionales utilizando este tipo de tecnologías. Gracias, Victoria. Oliver, desde tu perspectiva y un poco tomando en cuenta lo que contabas de la situación de Panamá y lo que han comentado los compañeros acá, ¿dónde ves el mayor riesgo para esto que está sucediendo? ¿En una falta de regulación en nuestros países o en una sobreregulación que podría llamarse prematura? Empezar a regular desde ahora sin todavía tener un entendimiento, una percepción de lo que vaya a pasar. Randall, yo pienso que ya estamos viendo experiencias regulatorias en Europa y el que faltaba por definir, digamos, las características de este instrumento, de un stablecoin, era Estados Unidos, ¿no? Entonces, me parece que en esto, eh, por ejemplo, con la definición de money tokens, que ya existe desde MiCA, luego ahora con esta clara definición de lo que son los stablecoins, el Genius Act, yo creo que nuestros países van a seguir la línea, que fundamentalmente lo que varía son aspectos, digamos, más específicos de tipo regulatorio, de cómo se registran los emisores, pero todas van en la línea de la reserva, de la transparencia, de esos principios básicos de cumplimiento normativo, de prevención del blanqueo de capitales. Yo creo que esos principios fundamentales que están tanto en MiCA como en Genius Act, yo creo que nuestros países van a seguir la línea. Eh, las denominaciones de activos digitales, activos virtuales. Yo creo que hay una tendencia clara de que Latinoamérica va a adoptar la denominación de activos virtuales, como lo ha hecho Argentina, como lo estamos viendo en un anteproyecto que hay en Colombia. Creo que Panamá va a seguir la línea y creo que por el tema de la denominación que utiliza la AFIA. Esa es mi opinión. Pero más allá de lo que es la pura denominación o terminología, yo creo que el trasfondo en respuesta a tu pregunta, sí creo que debe haber algún tipo de regulación, sobre todo con miras a proteger a los potenciales inversionistas, ¿no? Y esa regulación se puede hacer por la vía de la regulación de los proveedores de servicios de activos virtuales, ¿no? Porque en definitiva, eh, quienes acceden al mercado de criptoactivos normalmente utilizan como medio para adquirir criptoactivos o cualquier tipo de criptoactivos o tokens, stablecoins, ¿no? Y lo hacen en su gran mayoría o en gran porcentaje a través de exchanges, ¿no? Entonces hay que regular a los exchanges. Eso es lo que debe pasar en Latinoamérica y ya está empezando a ocurrir. Argentina, países como Argentina, Uruguay ya tienen algún tipo de regulación, otros estamos en el proceso de adopción, eh,
Y luego, como países, tendremos que tomar una decisión respecto a cómo vamos a regular el tema de los stablecoins. Es decir, si vamos a permitir, si como una estrategia de país vamos a permitir el registro de emisores de stablecoins, como por ejemplo El Salvador ha hecho, yo creo que ha delineado muy clara su visión de ser un país que abra sus puertas a emisores como Tether, de USDT, y luego tendrán que de alguna manera, yo creo que así lo ha dicho Pablo Arduino, el CEO de Tether, que ellos tendrán que jugar las reglas del juego que han impuesto la Genius Act. Entonces, a través de estos, y quizás esto nos pueda ahondar un poco más José, que ya creo que lo mencionó de manera general, se tendrán que establecer acuerdos entre los países y las autoridades de los Estados Unidos para que hayan estos acuerdos recíprocos y que de alguna manera si el país pretende que sus emisores puedan estar alineados con la Genius Act, tendrán que suscribirse a estos acuerdos para que haya un reconocimiento de esos emisores extranjeros. Eh, Al final del día, sí que hay un alcance, como lo mencionó José, extraterritorial de la Genius Act de nuestros países. Y como bien lo sabes, Randall, nuestros países miran mucho lo que hace Estados Unidos. Si bien es cierto, MiCA tiene ya algún tiempo, pero lo cierto es que se estaba esperando la posición oficial de los Estados Unidos. Yo creo que está claro en determinar que un stablecoin no es un activo financiero, digo, de inversión, ¿no? Bajo el Howey Test. Y yo creo que esa es la línea que van a seguir nuestros países. Ya cómo se va a tomar como internamente en cada una de las regulaciones de los países, si se van a establecer reglas para efectos de que se puedan registrar emisores de stablecoins, ya es otro tema y quién los regula, porque no siendo activos financieros, entendiendo o que puedan ser considerados como valores negociables, uno pensaría que no necesariamente para el registro de los emisores se tenga que hacer a través de reguladores del mercado de valores, ¿no? Entonces, o puede haber una discusión en ese sentido, pero nos estamos acercando a un momento en el que los países de Latinoamérica van a tener que tomar decisiones concretas. Creo que lo que se está evidenciando es que lo primero que hay que hacer es regular a los PCAB, a los proveedores de servicios, los denominados VASPs en inglés, los Virtual Asset Services Providers. Eso es lo que está ocurriendo y luego paralelamente definir cuál va a ser la estrategia país con respecto al tema de los emisores de stablecoins. Muchas gracias, Oliver. Y creo que con esa intervención también es una buena transición hacia lo que ya se viene y por el tiempo que nos queda. Eh, Quiero agradecerle a Victoria que ha contestado algunas de las preguntas que ya tenían nuestros asistentes y de sus intervenciones de los demás panelistas. Me parece que en buena medida también se han ido atendiendo algunas. En vista del tiempo que tenemos, yo quería darles un espacio a cada uno para que desde su rol y desde su experiencia y lo que está pasando en su país, nos pueda decir en un minuto, en 2 minutos, qué recomendación, sugerencia concreta haría a las entidades financieras, a las fintech o a los reguladores o a todos de nuestra región, de América Latina, para prepararse ante este nuevo escenario que plantea la Genius Act y la mayor adopción de las stablecoins. Oliver ya en parte se refirió a eso, pero quisiera, y me parece que la audiencia también estaría muy interesada en que puedan darnos su perspectiva. Fabricio, ¿podrías empezar? Bueno, gracias. Creo que lo primero es, tenemos que estar viendo y estar muy atento a lo que pasa en los diferentes mercados. Alguien mencionó la realidad de Argentina, Venezuela, hoy Bolivia está viviendo un tema muy complejo en términos de divisa y ah, se está colocando toda la parte de activos virtuales como un salvoconducto, pero lo cual lo único que hace es denominar o ver que el mercado global ya existe, que ya hay una regulación y que hay que abrir bien los ojos y poder empezar a trabajar sobre todos estos nuevos rieles.
Y así como se hizo la pregunta de que si está en riesgo la captación, no solo está en riesgo la captación, está en riesgo el modelo de negocio de intermediación financiera tradicional, no solo de remesa, no solo de pagos fronterizos, créditos en general. Y la regulación tiene que acompañar, y no solo la regulación, sino que también la visión global de la banca. Ya dejan de ser bancos locales para volverse bancos globales que deben de también interactuar en todo este mundo global. Muchas gracias, Fabricio. José, ¿nos darías tu perspectiva, por favor? Quería plantear sobre el tema de la extraterritorialidad. Aun cuando el estatuto pues, hace claro su intención de su aplicación extraterritorial, cuando emisores de stablecoins tratan de utilizar ese instrumento dentro de Estados Unidos o con residentes de Estados Unidos, aun cuando eso no existiera, pues por el volumen del mercado americano, pues sí iba a tener ese efecto en otras jurisdicciones. Pero habiendo dicho eso, va a tener un efecto y las jurisdicciones van a tener que atemperar su esquema regulatorio a esa realidad. Pero también no podemos dejar de atender de que Latinoamérica no es monocromático, sino que hay diferencias de algunos temas en ciertos países. Algunos hay un issue de dolarización, otros hay de remesas o bancarización, ese tipo de cosas. Y la reglamentación va a continuar siendo aplicable a esas jurisdicciones, pero sí con una gran influencia de lo que es el Genius Act. Del punto de vista de política pública a nivel de Estados Unidos, también esto ha abierto una discusión de cómo va a afectar la política monetaria interna de Estados Unidos, donde dependiendo del volumen de la utilización de los stablecoins a nivel global. Y eso es un reto que tiene Estados Unidos, donde al abarcar más del mercado, pues, va a tener efectos en su propia economía y son cosas que por lo menos los reguladores bancarios están, especialmente el Fed, están atentos. Y lo último que quería mencionar era que en preparación para este conversatorio hay literatura específicamente allá afuera sobre la utilización de stablecoins en Latinoamérica y en el Caribe, que es bien interesante de que no creo que lo hayan hecho a propósito, pero que algunas de las preocupaciones que hay en la región ya se atienden en el mismo Genius Act y eso debería percolar en la nueva regulación que se adopte en varias jurisdicciones. Muchas gracias, José. Eloísa, pues, partes tus impresiones Sí, finales. a mí me gustaría retomar una parte de los criterios que desarrollamos dentro de un trabajo para la Asociación Bancaria de Supervisores de las Américas, que es la ASBA, en donde siempre se habla, ¿no? Como de toda esta parte, qué le toca hacer al regulador cuando entonces vienen acontecimientos o vienen industrias que no se tenían contempladas. A mí me parece que lo más importante en este momento, sobre todo para bancos, instituciones financieras en general, es explorar pilotos internos, ¿no? Empezar con estas revisiones internas en términos de los stablecoins y que, bueno, vayan tomando estos criterios del Genius Act y que vayan teniendo sobre todo esta experiencia en el día a día, pero algo sumamente muy importante que al final me parece que es una forma muy efectiva en la cual las instituciones pueden ir conociendo y pueden ir teniendo esta práctica, es la generación de alianzas con empresas que estén relacionadas con la industria, que ya operen en el sector, pues para que puedan ganar ese aprendizaje y lo puedan tener de una forma más expedita. Creo que con eso lo dejaría, con esos puntos. Me parece que es relevante que no solo emitan criterios o disposiciones, ¿no? Bueno, eso por el lado del gobierno, sino que también se empiecen a involucrar y empiecen a generar una especie de alianza con las empresas que ya lo están haciendo al día de hoy.
Muchas gracias, Eloisa. Victoria, por favor, nos das tus comentarios. Sí, gracias. Me parece sumamente importante esta atención de los legítimos intereses de todos los actores involucrados, ¿no? Entonces, por un lado, creo que los marcos regulatorios que tenemos que empezar a ver y a acompañar y a, de alguna forma, diseñar en términos de política pública, por supuesto que tienen que atender los legítimos intereses de los estados y de los estados soberanos y las autoridades financieras que justamente resguardan em, la soberanía, por otro lado, los legítimos intereses del sector privado, que se ha organizado en el mundo financiero de una determinada manera hasta hoy, que de repente la tecnología hace que se abran oportunidades em, significativamente distintas al modo de operar que hemos conocido hasta ahora y hay legítimos intereses allí que proteger también y al mismo tiempo de los consumidores, ¿no? Entonces, el correcto equilibrio y el entrecruzamiento de los intereses de todos tendría que darnos un marco equilibrado y ajustado. Creo que es bien desafiante también para los países de Latinoamérica ver cómo de alguna forma no presión regulatoria, pero los movimientos regulatorios que estamos viendo con mucha fuerza en jurisdicciones mucho más robustas como Europa, Estados Unidos, pueden llegar a de alguna forma dirigir o informar lo que veamos aquí en América Latina. Creo que el Gafi también, bueno, Oliver mencionó que Panamá lo tiene en 2027, en México está atravesando ahora mismo eh, el estudio de evaluación mutua, se va a dar a conocer en 2026, entonces eso también es sumamente relevante. Y finalmente destacar la relevancia de los estándares que se puedan fijar a nivel internacional, tanto en aspectos tributarios como en aspectos de las propias tecnologías a través de los organismos que históricamente nos han sabido acompañar, ¿no? OCDE, etcétera. Entonces, que los países puedan también atender esas recomendaciones para no generar una fragmentación o para no generar unos marcos regulatorios que terminen generando desventajas al propio país al momento de ser parte de un marco internacional y de una configuración internacional de cosas. Entonces, colaboración internacional, estándares internacionales, el cumplimiento y protección del usuario también como una de los principales desafíos o de los principales objetivos y la protección de los intereses legítimos de todos, incluyendo los estados, incluyendo el sector privado, incluyendo los consumidores o los holders. Creo que es un desafío. Enhorabuena que estamos viendo estas regulaciones para que esto que ha operado en la última década y tanto en un marco de alguna manera informal pueda tener carta de ciudadanía, pueda estar correctamente gobernado, regulado, dar seguridad jurídica a todos. Y bueno, sí permanecen muchos desafíos todavía. Claro, muchas gracias, Victoria. Oliver, ¿quisieras agregar algo más a lo que nos dijiste hace unos minutos? Bien, yo quisiera simplemente concluir diciendo, Randall, que en nuestros países, en Latinoamérica, lo que tenemos que hacer, en mi opinión, es seguir promoviendo y fomentando estos espacios de diálogo donde podamos intercambiar ideas sobre aspectos regulatorios y las experiencias en los distintos países de la región. Y un tema que se me quedó de algo que mencionaste, y es que de nada sirve regular de espaldas a los actores del sector privado. De hecho, la sobreregulación puede ser tanto o más peligrosa que la falta de regulación. Entonces, me parece importante esta iniciativa, agradecerles, Randall, a ustedes, a todo el equipo de Consortium, porque creo que, y aparte reconocer que, por ejemplo, por el lado de Panamá estoy viendo eh, una apertura por parte de los reguladores. Claro, es un tema novedoso a escuchar a los actores del sector privado. Eso tengo que reconocerlo y lo veo con mucha satisfacción. Pienso que en Panamá
Vamos a estar viendo muy de cerca la experiencia regulatoria de los países de la región y, bueno, quizás por la relación histórica que se tiene con Estados Unidos, para Panamá va a ser importantísimo atender a los principios que están consagrados en la Genius Act. Así que esas serían, digamos, mis observaciones finales. Muchísimas gracias, Oliver. Y bueno, ya el tiempo nos ganó. Quiero darle las gracias a todos nuestros panelistas por su tiempo, no solo hoy, sino también por el que dedicaron a la preparación para este panel por supuesto, por las valiosas intervenciones y a todas las personas que nos han acompañado desde muchísimos puntos de América Latina y España. Es un tema indudablemente que se presta para conversar muchísimo más. Teníamos preguntas como para 2 conversatorios adicionales, así que como decían todos, pues es un tema que sin duda da para conversar y es algo indudablemente muy positivo, ¿verdad? Porque no es sencillo dónde está el punto adecuado de la regulación, como hemos venido hablando. Así que pues ojalá que tengamos la oportunidad de volver a encontrarnos y poder volver a conversar sobre estos temas. Por lo pronto, pues muchísimas gracias, que tengan un excelente día y un abrazo a nuestros panelistas. Muchas gracias. 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 Gracias, un gusto. Hasta luego. Hasta luego.